La leyenda de Bob Dylan va unida al despertar musical y social que marcaron las generaciones de jóvenes en los 60 y 70, un fenómeno que el cantante y compositor ha mantenido vivo con una producción creativa y presencia en los escenarios constante. Hoy está con nosotros aquí en el plató del canal 24 Horas Jesús Ordovás, director del diario Pop de Radio 3 y el autor de esta biografía, la primera de Bob Dylan, escrita en español hace 50 años. Jesús, han pasado unos cuantos años, pero el mensaje de Bob Dylan todavía continúa vivo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la influencia de Bob Dylan es la mayor que ha tenido un autor, tanto de canciones como de actuaciones, a lo largo de los 80 años de Bob Dylan, ya que cuando era muy joven dejó el pueblo en el que había nacido, Duluth, en el estado de Minnesota, cerca del Canadá, y se trasladó a Nueva York. En los primeros años 60 fue cuando creó sus primeras canciones. Su primer gran himno fue Blowing in the Wind, soplando en el viento, que es una canción que ha recibido muchísimas versiones, pero la gran revolución que creó Bob Dylan fue cuando se electrificó. Fue algo que fue aplaudido por muchos y criticado ¿no? Por otros muchos también. De hecho, en 1965, cuando actuó por primera vez con una banda de rock en el Festival de Newport, mucha gente le criticó, incluso le abuchearon, pero fue aquella la gran revolución que luego ha influido en toda la historia de la música rock. ¿Y eso le ayudó digamos, a esa actitud, a mantener viva esa figura? Sí, él siempre ha ido a contracorriente. Cuando todos hacían canciones muy dulces, muy bonitas, para alegrar las veladas de las chicas y de los guateques, él con una voz fuerte y a veces nasal, que parecía difícil de encajar. De hecho, mucha gente ha dicho que canta mal, y es algo realmente incierto, porque puede modular canciones de amor y puede hacer también canciones muy rompedoras como la Rolling Stone, ¿no? ¿Y esa, digamos, que fue la fórmula de su éxito también, entre otras muchas cosas? Sí, la fórmula de su éxito fue su gran cultura musical, el adaptar, el coger del blues, del folk, del rock, de todos los estilos norteamericanos, extraer lo mejor y crear nuevas canciones. O sea, su cultura musical es amplísima, su manera de cantar también es amplísima, porque puede cantar blues, rap, rock and roll, baladas, y entonces todo eso ha calado en infinidad de grupos y de artistas, porque han versionado sus canciones cientos y cientos de artistas y de grupos de todo el mundo. Una leyenda para muchos, pero más allá de la leyenda, quiero preguntarte, ¿cómo es ese Bob Dylan de carne y hueso? Pues Bob Dylan es un personaje que se creó a partir de un chaval que quería en principio ser como Little Richard, quería hacer rock and roll, pero se dio cuenta que al llegar a Nueva York lo que hacía falta era ser un cantante de folk, en la línea de Buddy Guthrie, en la línea de Pete Seeger. Entonces fue cuando él empezó un camino que luego revolucionó, y a partir de esa gran revolución es cuando empieza su gran influencia en los Beatles, en los Rolling Stones, en los Kings, en prácticamente todos los grupos que ha habido, y en nuestro país también. En nuestro país influyó a los mejores rockeros como Sisa o Pau Riba, a muchos grupos también, y bueno, últimamente a Joaquín Sabina, a Cristina Rosenbinge, a Santiago Serón, a Gabinete Caligari, a Jota de los Planetas. Que de hecho algunos de ellos hoy le rinden también, celebran su cumpleaños. Exacto. Ese legado musical caló en nuestro país, en parte también, no sé si gracias a esta novela, la primera, la biografía de Bob Dylan. ¿Crees que hubiera sido distinto si no hubiera llegado aquí esta autobiografía de Bob Dylan en español? Bueno, yo se puede decir que me jugué la vida al escribir el libro, porque tuve que ir a París haciendo autostop para comprarme toda la discografía de Bob Dylan y poder escribir el libro en 1970, porque no había casi nada editado de sus discos en España y tampoco había ningún libro. Entonces yo sabía la necesidad de escribir este libro. De que ese mensaje llegara aquí, exactamente, ¿no? Entonces fue un éxito tremendo el libro, se editaron 7 ediciones, se tradujo al portugués, toda Latinoamérica se vendió, y la influencia del libro ha sido enorme en grupos, en artistas a lo largo de todos los años, de la década de los 70, 80 y 90 y hasta hoy.
Hablamos también antes de esa actitud, ¿no? De esas críticas también que recibía Bob Dylan, una de ellas también en 2016 cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, el primero que recibe un músico, ¿no? Un artista. Sí. Se especulaba sobre si iba a acudir o no a recoger ese premio, al final, ¿no? Cuéntanos esa anécdota. Sí, es curioso. Bob Dylan lo mismo puede ir a ver al Papa que puede no ir a recibir el Nobel, ¿no? Y entonces mandó, y es un gesto muy bonito, porque mandó a Patti Smith. Patti Smith es muy amigo de Patti Smith y Patti Smith es una gran fan de Bob Dylan. Entonces, el que fuera a cantar Patti Smith en una de sus canciones y a recibir el premio fue algo, yo creo, precioso y muy bonito. Es que él siempre sabe dar giros que llamen la atención, y una de sus claves del éxito es precisamente llamar la atención haciendo giros y tomando actitudes que casi nadie espera. ¿Y qué artistas, si vemos hoy del panorama actual, se podrían comparar o podrían tener un tipo de relación con Bob Dylan? Bueno, precisamente acaba de fallecer Franco Battiato. Yo creo que la influencia de Franco Battiato, por ejemplo, en Europa y en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, ha sido fortísima, ¿no? Y es también un poeta músico, ¿no? Y su influencia ha sido muy grande también en los últimos años, a lo largo de los años 70, 80 y hasta hoy día, hasta su fallecimiento. Pero sobre todo tuvo una gran influencia en los grandes grupos de la historia del rock, Beatles, Rolling Stones, Kings, Who, en todos prácticamente. 80 años, 80 velas, que sopla hoy y sigue vigente la fuerza de Bob Dylan. Pues felicidades a Bob Dylan. Pues desde aquí nos sumamos a esa felicitación. Jesús Ordovás, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal 24 Horas. Muchas gracias, encantado.